Hola, buenos días, sean todos, sean bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Estamos comenzando esta mañana a leer, a seguir leyendo, del capítulo 5 del libro del profeta Ezequiel, los versículos 8 al 13, para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Descripción de los juicios que habían de venir sobre el pueblo por su pecado. Descripción de los juicios que habrían de venir sobre el pueblo por su pecado. Recuerden que para este tiempo devocional estamos leyendo en dos versiones, en Nueva Traducción Viviente y en la Reina Valera 60. Vamos a leer primero en la Reina Valera 60. Dice la palabra, capítulo 5, versículos 8 al 13. Así pues, ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo estoy contra ti, sí yo, y haré juicios en medio de ti, ante los ojos de las naciones, y haré en ti lo que nunca hice, ni jamás haré cosa semejante, a causa de todas tus abominaciones. Por eso los padres comerán a los hijos en medio de ti, y los hijos comerán a sus padres, y haré en ti juicios, y esparciré a todos los vientos todo lo que quedare de ti. Por tanto, vivo yo, dice Jehová el Señor, ciertamente por haber profanado mi santuario con todas tus abominaciones, quebrantaré yo también mi ojo, no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. Una tercera parte de ti morirá de pestilencia, y será consumida de hambre en medio de ti, y una tercera parte caerá espada alrededor de ti, y una tercera parte esparciré a todos los vientos, y tras ellos desenvainaré espada. Y se cumplirá mi furor, y saciaré en ellos mi enojo, y tomaré satisfacción, y sabrán que yo Jehová he hablado en mi celo, cuando cumpla en ellos mi enojo. Ahora vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, mismo pasaje, versículos 8 al 13, capítulo 5. Por lo tanto, ahora yo mismo, el Señor soberano, soy tu enemigo. Te castigaré en público a la vista de todas las naciones. A causa de tus ídolos detestables, te castigaré como nunca he castigado a nadie, ni volveré a hacerlo jamás. Los padres se comerán a sus propios hijos, y los hijos se comerán a sus padres. Te castigaré y esparciré a los pocos que sobrevivan a los cuatro vientos. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, te eliminaré por completo. No te tendré ninguna lástima porque has contaminado mi templo con tus imágenes repugnantes y tus pecados detestables. Una tercera parte del pueblo morirá de hambre y de enfermedades en la ciudad. Otra tercera parte será masacrada por el enemigo fuera de las murallas de la ciudad. Y la otra tercera parte la dispersaré a los cuatro vientos y la perseguiré con mi espada. Entonces por fin mi enojo se habrá desahogado y quedaré satisfecho. Cuando se haya calmado mi furia contra ellos, todo Israel sabrá que yo, el Señor, les hablé enojado de celos. En esta sección vemos que Jehová se ha declarado en contra del pueblo rebelde. Esta nación sería un testimonio ante las naciones del juicio de Dios contra quienes le rechazan. Él iba a enjuiciar y quebrantar, conforme a las primeras dos señales que vemos al principio del capítulo. El canibalismo se extendería por haber profanado el templo. Dios no tendría misericordia. Los judíos serían escarnecidos entre las naciones. Es este pueblo que sufriría la destrucción. Este es el tercer símbolo que vemos en cuanto a la profecía de Ezequiel, las consecuencias del castigo. Este es otro de los pasajes impactantes en este libro, no por la dificultad de interpretarlo, sino por las descripciones del mismo. El pasaje puede al mismo tiempo dividirse en tres secciones. Veremos aquí una
y el día de mañana veremos las siguientes. En este trozo tenemos una descripción de los diversos castigos que habían de venir al pueblo a causa de su impiedad. La ira de Jehová el Señor era contra esa ciudad, la capital de la nación, debido a su pecado. Dios dijo: sí, haré juicios en medio de ti. La que había sido objeto del favor especial de Dios, ahora sufrirá el castigo ante los ojos de las naciones, porque sería objeto de juicio divino. En lugar de convertirse en una vía de bendiciones para las naciones, Jerusalén se convertiría en un ejemplo concreto de advertencia para ellas. Una razón para la actitud indiferente de Jerusalén era que Dios, en su misericordia, nunca había permitido que la ciudad fuera destruida. Sin embargo, eso estaba a punto de cambiar. En medio del sitio, la situación iba a empeorar tanto que la gente de Jerusalén practicaría entonces el canibalismo. El motivo de la ardiente ira del Señor contra su pueblo era la falsa adoración. A los ojos de Dios la idolatría era y es todavía el peor de los pecados. El pueblo manifestó esa conducta a través de toda la historia del Antiguo Testamento, en la constante adaptación de su adoración a las varias religiones del área que adoraban las fuerzas de la naturaleza. Entre las principales de esas religiones paganas estaba la que adoraba a Baal y practicaba los cultos de la fertilidad. El pueblo escogido de Dios se entregó incluso a la adoración del sol, la luna y las estrellas. Ciertamente nosotros también vivimos en una sociedad que considera que ha avanzado mucho más allá que sus predecesoras. Y de aquellas que basaban las religiones de la naturaleza, que se basaban, en las religiones de la naturaleza. Necesitamos que se nos recuerde hoy que para el Señor el peor pecado es la adoración a otro Dios. Esos dioses son más prominentes hoy más que nunca. El más popular de esos dioses es el gran yo, también conocido como egocentrismo o autocomplacencia. La primera sección de estas consecuencias sobre la nación de Jerusalén era limitar la comida. Durante el tiempo del asedio, la ciudad quedaba cercada de tal manera que debía comer lo que tenían en sus depósitos, por lo que era necesario racionarla, por lo que había sido importante tenerla en esas condiciones. Pero ahora venía este castigo, venía esta condición. Dios va a tomar en sus propias manos esta tarea de castigar a Jerusalén. ¿Piensan acaso que es solamente el ejército caldeo que lucha en su contra? Ellos no son sino mi mano, o mejor dicho, la vara que está en mi mano. He aquí, yo estoy en contra de ti, sí, yo, y haré justicia en medio de ti ante los ojos de las naciones. La retribución sería ejemplar para vindicar el honor de Dios, que Israel había profanado públicamente. Los que no quieren observar los juicios de la boca de Dios no escaparán de los juicios de la mano de Dios. Estos castigos procederían del desagrado de Dios. En cuanto a la masa del pueblo, no será una corrección amorosa, sino un furioso escarmiento. En extrañas expresiones de un Dios que tantas veces se ha declarado clemente, misericordioso y lento para la ira, ya desde Éxodo 34. Pero ahora este castigo será ejemplar para que nosotros veamos en relieve la magnitud del pecado que había cometido Israel. Así como cuando Dios es deshonrado por los pecados de los hombres, leemos que está disgustado, así también cuando es
digno de honor. Con la destrucción de los malvados se dice que es consolado. Al ejecutar estos castigos contra Israel, al ver cuán severamente castiga el pecado, aun en aquellos que le son los más cercanos, será el escarnecimiento de las naciones en cabeza ajena. Jerusalén debía haber instruido a las demás naciones vecinas en el temor de Dios, por medio de la piedad y la virtud, pero al no haber obrado de esa manera, Dios les instruirá por medio de la ruina de Israel. Estos castigos serán tales que no tendrán precedente. Y haré en ti, dice Jehová a Jerusalén, lo que nunca hice, ni jamás haré cosa semejante, aun cuando las has merecido con mucha frecuencia. Así como las abominaciones son sin precedentes, así lo será la manifestación de los juicios de Dios. Los más fuertes vínculos del afecto natural serán quebrantados, lo cual será un justo juicio por haber quebrantado deliberadamente los vínculos de su deber hacia Dios. A causa del hambre, los padres se comerán a los hijos y los hijos se comerán a los padres. De lo primero tenemos otras predicciones como en Lamentaciones, pero de lo segundo no tenemos ningún registro en la Biblia. Así que estos castigos serán sin paralelo en la historia de Israel. La ira de Jehová está en contra de esta nación. Esta nación ha ofendido tanto a Dios que él mismo ha puesto ahora la justicia en su mano. Son todos los pecados lo que han hecho enojar al Señor. Dios ahora se ha puesto en contra de Judá. Por muchos siglos, el pueblo de Dios había gozado de todas las bendiciones, pero ahora experimentaría una sensación contraria. Si la presencia de Dios trae grandes bendiciones, su oposición traería castigos y males proporcionalmente grandes. El texto de la serie de profecías en este grupo, en el capítulo 5, sentencia sobre el pecado del pueblo, de tal manera que hasta ese momento nos da a entender o nos transmite a nosotros la idea de que había terminado el plazo para el arrepentimiento y la misericordia. La paciencia de Dios se había agotado y era el momento de ejecutar justicia. Es también en esta porción donde vemos un triple juicio: el sitio, la matanza y el destierro, con términos que nos recuerdan al principio del capítulo 5. El profeta hace referencia a los horrores del sitio y la caída de Jerusalén, el hambre, la pestilencia, la matanza y el destierro. Parece que literalmente se cumplió lo anunciado en el versículo 10. Los padres comerán a los hijos en medio de ti, y los hijos comerán a sus padres. La antropofagia es siempre una consecuencia natural del hambre, en ocasiones de sitios por fuerzas enemigas. Hay en esta condición de Israel este escarmiento para las demás naciones. Ahora, por observar el tipo de castigo que Dios da a su pueblo. Por medio de estas tres declaraciones, Ezequiel explicó que el castigo duraría hasta que su furor y su enojo se apagaran. El profeta hizo hincapié en la fuente divina de cada juicio, porque el Señor anunció: y sabrán que yo Jehová he hablado. En esta primera declaración, Ezequiel indicó que el juicio de Dios terminaría cuando Él cumpliera en ellos su enojo. Esto es un anuncio terrible.
Esto es una terrible noticia para este pueblo que ha sido rebelde y ahora se encuentra en el exilio. Y recordemos que el castigo no sería solamente sobre los exiliados, sino también la nación que aún estaba en Israel. Esta sección es introducida por estas palabras. Por tanto, así ha dicho Jehová. El versículo 8 repite la fórmula introductoria de la anterior, pero le agrega la frase enfática, yo también, yo mismo, afirmando que en respuesta a su gran rebeldía, Dios mismo estaba contra ellos. No había motivo de dudar esto. De alguna manera, este texto introduce una serie de temas que debemos considerar. En primer lugar, el hecho de que Dios es el contrincante de la nación. En segundo lugar, que ejecutaría los actos justicieros, mishpatim, lo que ellos no habían querido cumplir. Dios lo ejecutaría. También pone el énfasis de que sería en medio de ella una frase enfática en hebreo. La misma ciudad sería el lugar de ejecución del juicio de Dios. Y finalmente, que los castigaría ante la vista de las naciones, dado que el pueblo había rehusado ser ejemplo. Dios los iba a usar como ejemplos vivos para que los que observaran este castigo también tuvieran temor. Dios promete un juicio muy severo sobre ellos, algo que nunca se había visto ni se volvería a ver. Notemos que la razón de este castigo se encuentra en sus abominaciones, término que se usa repetidamente en el libro de Deuteronomio, en su polémica contra la idolatría. También podemos notar que el mismo libro de Deuteronomio usa esta palabra en el contexto de las relaciones interpersonales, lo que muestra la relación entre idolatría e inmoralidad. Entre las formas que toma el juicio, notemos que se mencionan el canibalismo. En la descripción del sitio de Samaria se presentaron escenas semejantes. Lo podemos leer en segundo libro de Reyes, capítulo 6. Al mismo tiempo representaba el cumplimiento de la amenaza de la ley, Levítico 26 y Deuteronomio 28. Fue lo que ocurrió en Jerusalén de acuerdo al relato de Lamentaciones, capítulo 2. Finalmente podemos notar en el versículo 11 que tiene tres frases que demuestran la profundidad de la actitud de Dios hacia las abominaciones de su pueblo. También yo me apartaré, te quebrantaré yo también. El verbo usado, que significa literalmente sustraerse, apartarse, muestra que Jerusalén y su pueblo habían perdido la protección que hasta entonces habían tenido de parte de Dios y estaban ahora a merced de sus enemigos. Segundo, mi ojo no tendrá lástima. La relación entre los ojos y la piedad y la lástima era muy ilustrativa. Es ante la visión del sufrimiento que una persona se conmueve. El texto muestra que Dios no se conmovería ante la ejecución del castigo. Y tercero, dice, no tendré compasión. El verbo hebreo jamal, tener compasión, ya había sido usado en Jeremías capítulo 13, versículo 14 y capítulo 21, versículo 7, justamente para mostrar, como lo hace Ezequiel, no solo la seguridad de la sentencia, sino que además Dios no se volvería de la misma. Así pues, aquí está el anuncio solemne de un juez soberano. Además, se pronuncia de manera enfática y solemne para decirle a este pueblo que él mismo está ahora en contra de ellos. Los ídolos eran parte de esta abominación que había cometido Israel. La palabra que se usa es gilulim,
La palabra alude a cosas sin forma definida, como piedras o troncos de árboles de los que se hacían los ídolos. El profeta Ezequiel usa ese término hebreo para ídolos casi unas 40 veces, siempre con desprecio para estos dioses falsos que alejaron a Israel del Dios verdadero. La palabra Gilulim también puede estar relacionada con una expresión hebrea similar que significa bolitas de excremento. Posteriores comentaristas judíos se burlaron de los Gilulim como los ídolos estercoleros, ídolos tan inútiles como el excremento. Una de las frases enfáticas que usa Jehová es: vivo yo soy el que vive, yo soy el que da estos juicios. Y ellos habían cometido esta abominación de contaminar el templo, la morada de Dios, al adorar ídolos y practicar el mal dentro de sus propias paredes, que se había convertido en este pecado tan grave. En el Nuevo Testamento sabemos que ahora Dios mora dentro de aquellos que son suyos. Nuestros cuerpos son su templo. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. En la actualidad contaminamos el templo de Dios al permitir que la murmuración, la amargura, el amor al dinero, las mentiras o cualquiera de estas actitudes o acciones sean parte de nuestra vida. Al pedir al Espíritu Santo que nos ayude, podemos evitar contaminar nuestros cuerpos. De seguro, más de alguna vez hemos visto a alguien que trate de disciplinar a su hijo diciendo: si lo haces una vez más, si haces de nuevo esto o aquello. Y a veces el padre no cumple su palabra y el niño va aprendiendo de esa forma a no escuchar. Las amenazas vacías hacen que todo este trabajo se vuelva inútil. Dios iba a castigar a los israelitas por sus pecados flagrantes y quería que supieran que cumpliría lo que él había dicho. El pueblo aprendió por las malas que Dios siempre cumple su palabra. Demasiada gente ignora las advertencias de Dios, considerándolas como amenazas vacías. Sin embargo, Dios cumple sus amenazas. No cometamos el error de pensar que Dios no habla en serio. Fue una equivocación que vivió Israel. Dios prometió juzgar a Jerusalén y lo ejecutó. El Señor castigaría a Jerusalén por sus pecados. Y sería tan terrible esta situación que llegarían al canibalismo. Yahvé dispersaría la mayor parte del remanente sobreviviente de la tierra prometida. El Señor afirmó que retiraría su presencia de su pueblo porque habían contaminado su templo con ídolos. No se apiadaría de ellos. 1/3 de los residentes moriría por peste o hambre, otro tercio a espada y otro tercio se dispersaría de la tierra perseguida por soldados enemigos. Estos juicios satisfarían la ira del Señor contra su pueblo y los convencerían de su ira a causa de sus pecados. Por eso Dios habla este juicio. Si tratáramos de enumerar los elementos del juicio de Dios al pueblo por sus pecados, podríamos enumerarlos como un juicio que sería peor aún que el anterior. Una hambruna que los haría caer en canibalismo, una pestilencia que sería un indicativo de plagas y enfermedades asociadas con el hambre, muerte violenta por la espada y las bestias salvajes, y la dispersión o el asesinato de aquellos que se libraran de aquellas calamidades. Estos castigos serían una retribución a sus actos. Estos castigos
será una respuesta a su total falta de preocupación por el cumplimiento de la ley. Los 10 mandamientos eran la base de toda la legislación de Moisés y prohibían la idolatría. Éxodo 20, versículo 3. Además de que se cumplieran estos juicios sin misericordia ni esperanza de escape y con un despliegue total de la ira de Dios. Si somos cuidadosos al observar estos juicios, veremos que Israel había agotado el tiempo para el perdón. Además, habían agotado la paciencia de Dios. Pensemos qué tanto o por cuánto tiempo lo hicieron. ¿Hasta qué momento estuvieron ellos en esa condición? ¿Qué es lo que hicieron para desagradar a Dios de esa manera? El libro de Lamentaciones revela cuán literal fue la realización de estas promesas. Las amenazas de este juicio habían sido anunciadas muchos siglos atrás en Levítico y Deuteronomio, y Jeremías la retomó para sellar el destino de la nación desobediente. Ya habían sido advertidos de estas calamidades. Dios había sellado estas mismas palabras. Había puesto juramento solemne sobre el cumplimiento de estos castigos en caso de desviarse. Dios cumplió su palabra. Dios cumplió su castigo sobre su maldad y su pecado. Estos juicios, pestilencia, hambre, espada y dispersión, fueron su juicio. No tenían lugar para ofrecer sangre expiatoria. Por eso tuvieron que sufrir las consecuencias irreversibles de su pecado. Dios se había retirado y este era el justo castigo por su negligencia. Busquemos también nosotros reconciliarnos con Dios. Tenemos un medio, tenemos a Cristo para ser salvos del pecado, para ser libertados de esclavitud. Todos los días podemos presentarnos delante de la presencia de Dios y clamar perdón. Debe ser una cosa terrible caer en las manos de un Dios enojado. Atendamos a su misericordia. Él nos da los medios y no hagamos oídos necios, porque recordemos que Dios siempre cumple su palabra. Que no caigamos nosotros en juicio, que aquellos que amamos, que aquellos que queremos, también vengan al conocimiento de Dios y también ellos puedan clamar, Abba Padre. Oremos por aquellos que amamos, oremos por aquellos que están alejados de Dios. Conduzcámoslos a los pies de Cristo y ellos también puedan adorar juntamente con nosotros a nuestro buen Señor. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor porque siempre eres bueno, porque tu misericordia es sobre nosotros, Señor, y hoy nos enseñas que tú siempre cumples tu palabra. Padre bendito, perdona nuestras faltas, nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestros momentos de orgullo y vanagloria, Señor. Perdona porque hemos robado, Señor, la alabanza que solamente puede ser para ti. Porque todo proviene de tu mano. Todo cuanto somos y lo que somos, Señor, lo debemos a ti. Padre, permítenos seguir compartiendo con aquellos que están en pecado, por aquellos que están en oscuridad, por aquellos que son esclavos, Señor, no solamente de otros, sino también en sus propios pensamientos. Permítenos, Señor, llevar la luz admirable de tu Evangelio, Señor, y puedan reconocer
que en ti la gracia y la misericordia, Señor, son verdaderos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por el sacrificio hecho por Cristo en la cruz del Calvario, que nos ha permitido perdón de pecados y vida eterna. Gracias, Señor, porque un día lo tuviste a bien y nos rescataste, Señor, considerándonos valiosos. Gracias por tus bendiciones, por tu amor inagotable y por todo lo que haces todos los días. Lo clamamos, rogamos a ti y pedimos todo ello en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día, que el Señor les bendiga.